Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. El clientelismo es una de las formas de corrupción más arraigada en la política. Los escándalos de este tipo abundan en el panorama político nacional y ya parecen parte del paisaje. ¿Cómo combatir el clientelismo? ¿De verdad le importa a los políticos acabar con él? ¿Cómo llegamos a un punto en que parece inevitable el clientelismo para triunfar en política? Para este capítulo hablamos con la periodista de la revista Cambio, Paola Herrera, con Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, con la periodista Paula Bolívar, con el presidente ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y con la periodista Laura Ardila. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 147 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Voy a sacarme un sentimiento terrible que tengo atorado entre pecho y espalda. Detesto cuando en medio de un trancón, en carretera, algunos deciden tomar el carril contrario para adelantarse. Me pasa casi siempre. Pero hace poco, en medio de un monumental atasco, en medio de una carretera que estaba en reparación, en medio de un pareciga, un carro se adelantó por el carril contrario. Lo que en principio fue un desadaptado que decidió saltarse las convenciones sociales, con los minutos se convirtió en una caravana que se tomó el carril contrario, hasta crear un trancón mayor del que había al principio. Esto me recordó la teoría de las ventanas rotas. En la década de 1980, los científicos sociales James Wilson y George Kelly notaron un patrón en el deterioro urbano que no podía explicarse únicamente por factores económicos o demográficos. Se dieron cuenta de que existía una progresión predecible desde pequeños signos de abandono hasta problemas sociales mucho más graves. Wilson y Kelly proponían que cuando una ventana se rompe en un edificio y no se reemplaza o se arregla, manda una señal silenciosa pero clara de que nadie se preocupa por este lugar. Esta señal es interpretada por otros como una invitación implícita a romper más ventanas, porque aparentemente no hay consecuencias por hacerlo. Entonces, lo que antes era un edificio respetable, con una sola ventana rota, con el tiempo se convierte en un edificio completamente vandalizado. Las ventanas, por supuesto, son solo un ejemplo de un fenómeno que se extiende a otras situaciones y contextos sociales más amplios. Pequeñas transgresiones no corregidas crean un ambiente donde transgresiones mayores se vuelven más probables. Esa teoría no solo ha servido para explicar el deterioro de ciertos ambientes urbanos, sino para entender cómo se desarrolla la corrupción en sociedades e instituciones. El aspecto más insidioso de este proceso es que crea un ciclo de deterioro que se acelera. Cada transgresión no corregida hace que la siguiente transgresión sea más fácil de justificar y más probable de ocurrir. Y así, las personas que inicialmente se sentían incómodas con pequeñas deshonestidades, gradualmente se acostumbran a ellas y lo que antes les parecía inaceptable, ahora les parece normal. Quizás algo similar nos pasó en Colombia, en donde las noticias y escándalos por corrupción parecen ser el pan de cada día. Y de todos los tipos de corrupción que existen, quizás uno de los más comunes es el clientelismo. El caso más reciente es el del congresista David Racero, del que se conocieron audios que revelan, entre otras cosas, un reparto de puestos en el SENA y Colombia Compra Eficiente. Pero este es solo uno de los frecuentes casos de reparto de puestos a cambio de apoyos, contratos amañados y corrupción clientelar en la política colombiana. No hay partido político que no se haya visto involucrado en este tipo de escándalos y que no tenga congresista, alcalde, gobernador o servidor público investigado por este tipo de corrupción. ¿Cómo llegamos a un punto en que parece inevitable el clientelismo para triunfar en política? Esto me contó la periodista Paola Herrera. Bueno, yo creo que las prácticas clientelistas en Colombia definitivamente no nacieron ayer, pero sí hay que decir que en los últimos años se han arraigado en el sistema democrático colombiano, en la política de nuestro país, tal como la conocemos. Y esto pasa definitivamente
porque durante muchos años en muchos territorios de Colombia el Estado no ha llegado con derechos, no ha llegado a solucionar los problemas ni a solventar las necesidades de la gente, sino que ha llegado con favores, está llegando a ofrecer puestos, contratos, plata, recursos públicos, dinero que es de todos los colombianos a cambio de lograr justamente esos apoyos políticos. Hay un punto adicional y es que los partidos políticos también dejaron de ser esas plataformas de ideología que conocíamos antes, que tenían un proyecto de país y se volvieron simplemente maquinarias para ganar las elecciones. Y lo más triste es que quienes ostentan el poder, quienes están ahí arriba, han normalizado estas prácticas, han normalizado el clientelismo y están incluso haciendo que esto en las regiones sea cada vez más constante. En las regiones donde incluso muchas veces también están chantajeando y ofreciendo respaldo electoral a cambio de algo. Y hay ejemplos, muchos, justamente en los medios de comunicación los hemos denunciado. En las últimas semanas dimos a conocer, por ejemplo, en Revista Cambio, cómo el programa bandera del Ministerio de Salud, el de los equipos básicos de salud, que es el que se está ejecutando mientras que al gobierno le aprueban la reforma a la salud, se está entregando según los respaldos políticos que haya en cada región. Ya no importa si verdaderamente se está brindando esa atención a la gente, sino que los contratos se hagan a quienes van a garantizar y comprometieron su voto para las próximas elecciones. Eso tristemente pues está haciendo que esto se haya vuelto un ciclo del que parece que no vamos a salir y que está afectando a toda la ciudadanía y por supuesto a la democracia de nuestro país. Piensa en el clientelismo como un intercambio. Una persona con poder o acceso al poder entrega plata, puestos o influencia a cambio de apoyo político o de votos. Esta definición describe muy bien la historia de las elecciones en cualquier lugar del país, en donde los votos tienen un precio, ya sea a cambio de material de construcción, un tamal, un plato de lechona, trabajo en una entidad del Estado o efectivo. Le pido a la sociedad colombiana no venda el voto. Y para usted, pues por supuesto. Si quieren coger el billetico de 50.000, cójanlo, pero voten por Petro. Esa propuesta sí está muy... ¿Eso qué quiere decir? O sea, venda el voto y haga conejo. Que le pongan conejo al comprador de votos y cambien la historia de Colombia. La historia de este fenómeno es larga. Según analizaba en un ensayo el fallecido sociólogo Francisco Leal Buitrago, el clientelismo moderno se diferencia del caciquismo tradicional porque ahora se alimenta principalmente de recursos estatales y no privados. Antes, el patrón era un terrateniente, ahora es un político que reparte puestos y contratos del Estado a cambio de apoyo electoral. Así, el Estado se convierte en el botín y la política en una forma de acumulación económica y ascenso social. El líder clientelista ya no es el notable de antaño, sino alguien que asciende desde abajo mediante el dominio de las reglas del juego político clientelar. Esto ha dado origen a una clase política profesionalizada, pero cerrada, casi de casta, que se reproduce a través de estos mecanismos. Un documento de la investigadora y académica Gloria Isabel Ocampo, publicado por el Banco de la República, describe cómo hacia la mitad del siglo pasado la política funcionaba como un sistema de favores personales. Los políticos ayudaban a la gente con trabajos o trámites y a cambio recibían sus votos. Era como una red de amistades donde todos se debían favores, un sistema que venía desde la época colonial. Todo cambió con la Constitución del 91, cuando el Estado comenzó a manejar mucho más dinero público. Los políticos descubrieron que podían usar estos recursos estatales como moneda de cambio para conseguir votos. Ya no se trataba de favores personales entre conocidos, sino de usar dinero del Estado para comprar lealtades. Ocampo llama esto clientelismo de mercado. Los contratos públicos se daban no a quien ofreciera el mejor servicio, sino a quien fuera políticamente útil. Los programas sociales se usaron para premiar partidarios y castigar opositores. El dinero que debería mejorar la vida de todos se desvió hacia objetivos políticos particulares. Lo más preocupante es que este sistema se normalizó gradualmente. Lo que al principio habría escandalizado se volvió la forma como se hacen las cosas aquí, la norma en la política. Los ciudadanos comenzaron a esperar favores y pagos a cambio de sus votos y los políticos vieron los recursos públicos como herramientas legítimas para mantener su poder.
Y si alguien vivió la historia del clientelismo, fue el fallecido congresista eterno Roberto Gerlain, por casi 50 años. El conservador costeño ocupó una curul en el Congreso. Pertenecía a una de las principales familias políticas de Barranquilla, o clanes como se les conoce. En una entrevista que le hizo la periodista Laura Ardila, autora del libro La Costa Nostra, que investiga los entramados de corrupción en esa región del país, decía Gerlain que la fuente del clientelismo es la pobreza. Según el excongresista, hay clientelismos en todos los niveles de la vida colombiana, desde los más ricos hasta los más pobres. Busqué a la periodista Laura Ardila, quien ha investigado cómo funcionan los clanes políticos, para preguntarle cuáles son las formas de clientelismo que utilizan los clanes económicos y políticos para aferrarse al poder. Históricamente, los clanes políticos en Colombia han ejercido una forma de clientelismo que se podría llamar clásica, que consiste en crear unas redes de favores y de amiguismo aprovechando su acceso a lo público, favores que pueden ir desde conseguir un puesto, pagar una fórmula médica, gestionar la pavimentación de una calle, para crear una dependencia entre el clan político y sus votantes. Este ejercicio de poder garantiza militancia, garantiza simpatías y, por supuesto, garantiza votos. También hay otra forma que quizás es la más común del clientelismo, que es la repartija de puestos, la contratación y puntualmente las órdenes de prestación de servicio. Por eso, en periodismo, cuando se dice que una entidad pública pertenece a un clan político, lo que se está diciendo es que ese clan político tiene el control de la entrega de puestos de dicha entidad y también el manejo de su presupuesto. Y todo esto hace parte de una forma de clientelismo mucho más grande que funciona en Colombia, que tiene que ver con la forma de gobierno del país, una manera informal de gobierno que consiste en que unas élites de poder en Bogotá delegan o han delegado el poder en las regiones a clanes muchas veces cuestionados para servirse de sus votos. Los clanes les entregan votos a estas élites en Bogotá para elegirse a la presidencia, mientras estas élites en Bogotá les delegan el poder y de alguna manera les suelen brindar protección judicial. Todo eso hasta que de alguna manera la pita se rompe y alguno de estos clanes políticos cae en algún tipo de desgracia de tipo penal. El clientelismo en Colombia, una democracia con elecciones regulares, está inmerso en todos los escenarios y todas las ramas del poder. Magistrados, presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, funcionarios técnicos, en fin. Se puede decir que es una práctica que ha permeado todos los partidos políticos y todas las instancias del poder. La relación entre representados y representantes, Estado y población civil, y las relaciones entre las ramas del poder público están mediadas en diferentes momentos y contextos por transacciones de tipo clientelar. Este fenómeno lleva tanto tiempo sucediendo que podríamos decir que los corruptos han encontrado la forma de perfeccionarlo. Por eso hay varios tipos de clientelismo. La academia se ha encargado de teorizar sobre el tema y ha encontrado toda una tipología. Por ejemplo, según un artículo publicado por la Universidad Externado de Colombia, hay 3 formas en las que se presenta el clientelismo. La primera es el clientelismo desinstitucionalizado o clientelismo tradicional. Según el texto, este tipo de clientelismo se destaca como la forma más antigua. Se da con mayor fuerza en un ámbito local y su función es controlar un poder local, en donde el jefe político es el gamonal o cacique y en contraparte está el cliente o seguidor. Luego está el clientelismo de partidos políticos o clientelismo moderno, que abarca principalmente relación social de los partidos políticos, su relación con los entes estatales y los sectores económicos del poder. Y por último está el clientelismo promovido por las instituciones públicas o clientelismo estatal. En este tipo de clientelismo, el uso de instituciones estatales y gubernamentales están a flor de piel para ejecutar recursos para desarrollar el fenómeno del clientelismo. Un caso que muestra claramente cómo funciona este sistema corrupto fue el escándalo conocido como las marionetas. La trama es compleja e involucra a varios políticos de varias colectividades, porque el clientelismo no conoce diferencias entre partidos políticos. En 2014, el político caldense del Partido Liberal Mario Castaño logró una curul en la Cámara de Representantes. 4 años más adelante ganó un puesto en el Senado y su peso político hizo que alcaldes de diferentes municipios de Caldas se pelearan por su apoyo.
Cuando estaba a punto de posesionarse para su segundo periodo en el Senado, fue detenido por la Fiscalía por ser el supuesto cabecilla de una organización criminal por concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. Castaño, que luego se declaró culpable, lideraba una red que manipulaba la asignación de contratos estatales. Entre 2020 y marzo de 2022, influyó en la entrega de más de 43.000 millones de pesos y cobraba comisiones ilegales por ello. Su red operaba en entidades como el DPS, los Ministerios de Interior y Deporte, la Unidad de Gestión de Riesgo, el SENA y varias gobernaciones, afectando proyectos en todo el país. Uno de ellos fue Sacúdete al Parque, programa del expresidente Iván Duque, al que Castaño vinculaba a cambio de parte del presupuesto destinado a las obras. Por este mismo caso, la Corte Suprema ordenó la detención del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por cobrar coimas para decidir quiénes serían los constructores de 13 obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Paula Bolívar es periodista de la W y fue una de las encargadas de destapar el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. La busqué para preguntarle cómo logran estos sistemas clientelistas adaptarse a los cambios políticos y mantenerse vigentes a lo largo del tiempo, incluso bajo distintos gobiernos y partidos. Roberto, los sistemas clientelistas logran ser sostenibles a través de los años independientemente del gobierno de turno por dos aspectos fundamentales. El primero es que ser corrupto no es una casualidad o un tema fortuito, es un oficio, como en su momento lo explicó el profesor Óscar Alfonso de la Universidad Externado. La corrupción no es el aprovechamiento de una situación que se da de la nada. El corrupto es un auténtico profesional del delito. Por eso tiene la corrupción como oficio. Y es que delinquir se ha convertido en una práctica habitual, recurrente, y justamente esa frecuencia hace que este tipo de personajes tengan la sabiduría sobre cómo es la estructura y la manera de llegar a esas grandes sumas de dinero, porque estas personas saben que aparte de pagarle a toda la red corrupta, deben contar con un recurso adicional para pagar y comprar a la justicia colombiana. El corrupto está dispuesto al desprecio social, como ya lo hemos visto, con tal de aumentar su patrimonio económico. Y el segundo punto, los facilitadores de la corrupción, que según Transparencia por Colombia, son esos expertos en derecho, economía y contratación que se encargan de darle apariencia de legalidad a los negocios torcidos que arma el corrupto. Y aquí no se puede quedar por fuera el privado, porque este permite y facilita que el corrupto saque los recursos públicos que en su mayoría terminan en campañas políticas de todos los colores y sabores. Colombia no es el único país del mundo que ha vivido el clientelismo. De hecho, en el siglo XIX, la política de Estados Unidos se basaba en el clientelismo y adoptaron el spoil system, sistema de botín, que fue una forma de hacer política en el que los partidos que ganaban las elecciones repartían cargos públicos entre sus seguidores, amigos o personas leales como recompensa por su apoyo. En vez de elegir a los funcionarios por méritos o preparación, se les daba el puesto por razones políticas. Aunque ayudaba a los partidos a mantenerse en el poder, generaba mucha corrupción e ineficiencia en el gobierno. Pero cuando la economía empezó a crecer y a industrializarse, los empresarios comenzaron a ver este sistema como un obstáculo. Querían un gobierno más profesional y reglas claras para poder trabajar mejor. Por eso, presionaron para cambiar la forma de hacer política. Fue así que el clientelismo dejó de ser útil en una economía moderna y fue reemplazado por políticas públicas más estructuradas. La solución fue crear una burocracia profesional y especializada que escogiera los mejores para el servicio público. Se crearon escuelas de administración pública para formar futuros funcionarios y se adoptaron el mérito y la estabilidad en el cargo como formas de evitar la intromisión de politiqueros en el empleo público. Para Pablo Sanabria, profesor de Gestión Pública y Políticas Públicas en la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de AFIT e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en Colombia necesitamos un sistema de alta dirección pública o un programa de gerentes públicos. A pesar de que en la Constitución del 91 se establece el mérito como base de acceso al empleo público, es ya normal que se haya favorecido el patronazgo político y el clientelismo, especialmente a través de los contratos de prestación de servicios para ocupar estos cargos.
Como lo indica Sanabria, este tipo de contratos ofrecen una alternativa a las rigideces de las organizaciones burocráticas porque dan flexibilidad para armar equipos y facilitan la evaluación del desempeño. Pero por otro lado, estos cargos también se convirtieron en moneda de cambio para pagar lealtades, influir en negociaciones y facilitar arreglos con determinados actores políticos o económicos. ¿Un sistema de burócratas profesionales podría ayudar a reducir o acabar el clientelismo en el país? ¿Qué lo lograría? Esto me explicó Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Desde luego que una administración pública independiente y competente es una herramienta, claro, contra el clientelismo, que es una de las enfermedades más graves, peores en Colombia, y que alcanza a afectar todo, desde las relaciones del Ejecutivo con el Congreso hasta el funcionamiento práctico de los gobiernos locales. Pero quiero aportar otra virtud. Donde funcionan las administraciones públicas independientes y competentes, también ayudan a reducir el conflicto político, que es otra de las necesidades urgentes de nuestra democracia actual. Pensemos esto: si todo está en juego cada 4 años, si desde el presidente hasta el último funcionario dependen de quién gane las elecciones, pues las elecciones mismas se convertirán en una guerra a muerte. El botín es demasiado alto. Las democracias tienen que reservar una franja importante de su funcionamiento a un grupo de personas que no cambie cada 4 años, profesional, y esto es especial, profesional e imparcial. Y esto es especialmente importante en campos donde esperamos precisamente una mayor imparcialidad, como por ejemplo la prensa pública. Hay una verdad de perogrullo que es muy dolorosa. El clientelismo acaba con la democracia. En una columna en La Silla Vacía, Leopoldo Ferguson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, explica que además de que el clientelismo daña la democracia porque debilita al Estado, ese Estado débil a su vez permite que el clientelismo siga creciendo. Es un círculo vicioso. Además, dice Ferguson, en lugar de que los votantes castiguen a los políticos que no cumplen, son los políticos los que castigan a quienes no votan por ellos. Una encuesta de la Universidad de los Andes muestra que 1 de cada 5 colombianos vota a cambio de un regalo o beneficio, sobre todo en zonas rurales. Además, la mayoría acepta esta práctica sin problema. Algo parecido ocurre con la evasión del IVA. Cerca del 20% de las personas admite hacerlo y también es más común en el campo. Lo preocupante es que estas dos conductas, el clientelismo y la evasión de impuestos, suelen ir juntas. Los municipios con más evasión también tienen más clientelismo. Según los investigadores, esto muestra que ambas son prácticas comunes, aceptadas y se refuerzan entre sí, creando un círculo difícil de romper. Hay un fenómeno especial en todo este entramado del clientelismo que parece un área gris, y son los llamados cupos indicativos. En Colombia, los cupos indicativos son una parte del presupuesto nacional que el presidente reparte entre los congresistas para que estos decidan en qué proyectos gastar ese dinero en sus regiones, lo que antes se llamaba los auxilios parlamentarios. Aunque representan solo una pequeña parte del presupuesto total, son muy importantes políticamente. Pero esto no es nuevo, solo que es un mecanismo constitucional para distribuir los recursos públicos en todas las regiones del país que ha mutado. Es una norma que nació en la Constitución de 1886 como auxilios parlamentarios. En ese modelo, los congresistas decidían directamente a qué personas u organizaciones dar dinero del Estado. Aunque permitía cierta transparencia, fue muy criticado por su falta de equidad y por favorecer a políticos con más poder. Finalmente, se prohibieron en la Constitución de 1991. Luego nació el Sistema Nacional de Confinación, con la idea de hacer más técnica y transparente la asignación de los recursos. Los municipios debían presentar proyectos y competir por el dinero. Aunque parecía más justo, en la práctica el gobierno nacional seguía haciendo acuerdos informales con los congresistas para influir en la distribución, lo que debilitó el sistema. En 2001 se convirtió en las partidas de inversión social regional. La idea original era llevar más recursos a las regiones para impulsar su desarrollo. Sin embargo, desde el principio, esta figura generó muchas discusiones porque en la práctica ha sido usada más con fines políticos que técnicos.
Los cupos indicativos también han sido motivo de polémica en este gobierno. Según declaraciones a la Fiscalía que dio Alejandra Benavides, la asistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro estaba involucrado en el direccionamiento de contratos a contratistas específicos que fueron escogidos por los congresistas que tenían que aprobarle a Hacienda el cupo de endeudamiento. Incluso el exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se refirió al tema en una entrevista en Noticias Caracol. En diciembre del 2023, en la planeación estratégica de presidencia con los otros miembros, con miembros del gabinete y además directores de algunas entidades, el presidente preguntó muy específicamente si había conocimiento de potenciales hechos de indebidos de ese tipo. Y yo, dado que lo conocía, pues en el sector Hacienda, obviamente uno habla con muchas personas, tiene indicios, tiene conocimiento a través de terceros de cosas que están ocurriendo en el sector, pues en un ambiente privado, digamos, algo que yo en ese momento de pronto habría sido muy complicado llegar con alguna prueba tangible en la Fiscalía, pues ahí le hice la alerta al presidente. Y una cosa muy curiosa es que al hacer esa alerta, la señora Sandra Ortiz, la entonces alta consejera para las regiones que estaba a mi lado, se timbró y dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿usted por qué cómo dice ese tipo de cosas? Eso, las paredes tienen oídos. Y en efecto, esa escena, algo de ello se filtró a medios, las paredes tienen oídos, usted no puede decir esas cosas de esa manera. Y yo le dije, pero consejera, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo sabe que es así. Y ella dijo, sí, todo el mundo sabe que es así, pero eso no se puede decir. Busqué a Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de Fedesarrollo, para que me contara cómo se puede tener un sistema de distribución de regalías en las regiones sin que se convierta en moneda de cambio para favores políticos. Escuchemos su respuesta. Es importante empezar diciendo que no todos los proyectos financiados con regalías están marcados por el clientelismo. En muchas regiones del país hay ejemplos valiosos de inversiones bien planeadas, con impacto real en infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Generalizar sería injusto con los equipos técnicos y líderes locales que han hecho las cosas bien durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo evitar que las regalías se vuelvan moneda de cambio político? La clave está en fortalecer la transparencia, la planeación técnica y la participación ciudadana. Necesitamos proyectos con estudios sólidos, evaluaciones ex ante y criterios objetivos de selección. Además, es fundamental contar con sistemas de seguimiento y rendición de cuentas accesibles para toda la ciudadanía. También es fundamental despolitizar la priorización de los proyectos, que sean los planes de desarrollo nacional y local y no los intereses electorales los que definan en qué se invierte. Esto implica empoderar a las entidades técnicas, a las comunidades y limitar la discrecionalidad de los actores políticos en la toma de decisiones. Las regalías son una herramienta poderosa para cerrar brechas. Usarlas bien no solo es posible, sino también absolutamente necesario. Tristemente, el clientelismo ya parece una política de Estado. Gobierno tras gobierno aprovechan el botín del presupuesto para mantener su poder electoral. Nos fuimos acostumbrando a ella, lo que intensificó la desigualdad y debilitó al Estado, que parece enredado en su propia burocracia para poder ejecutar y no ha sido capaz de garantizar los derechos de muchos de los colombianos. Habrá que esperar para ver cómo logramos hacer que ya no sea parte del paisaje. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 147 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Carlos Bernal.